Tercera y última parte de los temas 3 y 5, propiedades de los soportes. Propiedades que influyen directamente en el producto impreso. Los materiales y sus propiedades no solo influyen en la impresión, también vamos a ver la influencia que se extiende más allá, es decir, a lo largo de la vida del producto. Resistencia al plegado, entendida como el número de pliegos dobles que un soporte puede aguantar antes de su rotura. Cuando la resistencia al plegado es baja, se describe este soporte como quebradizo. La resistencia al plegado es mayor a contrafibra, unas 2 veces y media, en el sentido a fibra. Es mayor al aumentar el gramaje, hasta los 400 gramos. A partir de ese nivel, de ese gramaje, disminuye. Mayor al aumentar el refinado y mayor al aumentar el setinado. La resistencia al plegado también disminuye si la direccionalidad de la fibra disminuye, si el encolado interno aumenta, si dispone de mayor porcentaje de cargas, si hay una menor humedad relativa o una menor humedad absoluta del soporte, si este soporte ha envejecido. Y es importante, propiedad importante tener en cuenta en cubiertas de libros, en documentos de tipo administrativo, de registro, en mapas, en billetes, en sobres y en papeles de embalaje, entre otros productos. La medición de la resistencia al plegado, que está regulado por normas, se realiza normalmente en laboratorios. Y entre los aparatos de medida nos encontramos el aparato Shopper, que realiza plegados dobles de forma controlada, de tal manera que se cuenta el número de plegados dobles hasta su rotura. También con otro aparato, en este caso el MIT, se realizan también plegados dobles y se realiza de la misma operación. El aparato es distinto, son patentados, pero el resultado es el mismo. La resistencia al reventamiento es la presión hidrostática necesaria para romper un soporte papelero al someterlo a una presión creciente y uniforme en una de sus caras. Esta presión hidrostática se expresa en kilonewtons por metro cuadrado, que son necesarios para producir la rotura del soporte papelero cuando la presión perpendicular a una de sus caras se aumenta de forma constante a través de un diafragma de caucho de 30,5 milímetros de diámetro. Está relacionada con la resistencia a la tensión y al alargamiento. La resistencia al reventamiento va a depender del tipo y cantidad de fibras del soporte en cuestión, de su tratamiento superficial, de la cohesión interna tanto de las fibras como de las partículas de estuco si estuviera estucado, de la humedad absoluta que disponga el soporte. Va a disminuir la resistencia al reventamiento, pero aumenta la resistencia al alargamiento. A mayor humedad absoluta, se entiende. Del refinado la aumenta, y del encolado superficial, que la va a aumentar también, además del grado de satinado, que también aumentará esa resistencia al reventamiento. La resistencia al reventamiento va a ser importante en productos finales, en bolsas de papel y otros soportes no papeleros, en libros escolares, en sobres y en soportes dedicados al envase y el embalaje, sobre todo cartulinas y cartones, pero no solo, también otros soportes de tipo plástico en general, por razones obvias. Para realizar la medición de la resistencia al reventamiento, también se recoge en normas de calidad correspondiente y se utilizan aparatos específicos. En este caso se sujeta la muestra del soporte entre dos anillos planos para evitar que se deslice, encontrándose bajo el mismo un diafragma de caucho que cierra una cámara sometida a una presión constante. En la ilustración podemos ver efectivamente que se aplica una presión regulada mediante un volumen de aire dado hasta que el soporte rompe y se registra correctamente.
La resistencia a la abrasión es aquella que ofrece la superficie del soporte a deteriorarse al sufrir roces externos, bien en el proceso de impresión, de posimpresión y naturalmente en su uso posterior. Determinados soportes tienen que presentar cierta resistencia al deslizamiento para evitar que resbalen en exceso. Los naipes, por ejemplo. El deslizamiento es mayor cuando mayor es la lisura de la superficie del soporte papelero. Ejemplos donde es importante esta propiedad son el papel moneda, papel de embalar, packaging, cubierta de revista, libros, naipes que hemos comentado. La medición se realiza mediante aparatos específicos, también establecido en valores normativos, y esos aparatos se denominan abrasímetros. Ahí tenemos una ilustración donde el soporte se sujeta en una placa base y unas ruedas abrasivas se les aplica mediante una determinada presión de tal manera que se obtiene un resultado en cuanto a capacidad de resistencia a esta particular propiedad. Rigidez. Vamos a diferenciar dos tipos. Rigidez al manejo, rigidez al tacto, que sería la capacidad de un soporte para mantener su propio peso, evitando la curvatura por gravedad. Y rigidez a la flexión, capacidad de un soporte a soportar una fuerza que tiende a curvarlo. En la confección de tarjetones y otros impresos que deben tener una buena sensación al tacto, este concepto recibe el nombre de carteo. La rigidez va a depender del grosor del soporte, varía según el suponente cúbico, es decir, si el espesor de un soporte se duplica, la rigidez del mismo será 2 elevado a 3, aproximadamente. Depende también del gramaje, ya que al aumentar aumenta la rigidez. Del sentido fibra es mayor a contrafibra, pues al menos 2 o 3 veces mayor. Del refinado, al aumentar el refinado aumenta la rigidez, hay más uniones entre las fibras. El encolado interno, al aumentar aumenta la rigidez, también debido al efecto de las colas. Del contenido de agua, al aumentar el contenido de agua va a disminuir la rigidez. Y de la humedad relativa, la cual al aumentar hace que disminuya la rigidez. La rigidez también depende de la longitud de fibra, ya que al aumentar la longitud aumenta la rigidez. Del porcentaje de cargas, al aumentar disminuye la rigidez. Y en los soportes en los que pueda interesar que la rigidez sea baja, incluso en producto final, pues serían las toallas de papel, el papel higiénico, pañuelos de papel, los tisús en general, puesto que una rigidez, pues la sensación de contacto es desagradable. En cuanto a los soportes en los que interesa que la rigidez sea alta, pues estarían los soportes de embalaje, las cajas de cartulina, envases en general, ¿no? Cartas de juego, fichas, etc. Existen determinados métodos para medir la rigidez, es una particularidad importante y se haya recogido en las normas correspondientes. Entre estos métodos se basan en distintos aparatos, también con patente de por medio. Estaría el método de Hoffman-Jacobsen, el método de Clark, el método de Taber o el método Gurley. Como veis, hace referencia a determinados aparatos y básicamente consiste en sujetar un papel o el soporte en cuestión entre unas mordazas a los cuales se les somete a una determinada tensión de tal manera que marca unos determinados parámetros. Resistencia al agua. En este caso, se trata de controlar la resistencia de un soporte en presencia de agua de lluvia, por ejemplo, cartelería exterior o ambientes húmedos, productos en cámaras frigoríficas o similares. Esta resistencia va a depender de la cantidad de agua que esté presente en el soporte o en el exterior, de la temperatura a la que se encuentre, del grado de encolado superficial que tenga este, y los soportes papeleros en los que la resistencia al agua es sumamente importante serían vasos y recipientes de papel que llevan un tratamiento externo para cumplir esa misión, embalajes para transporte marítimo,
contenedores de azúcar y de sal, todos los productos higroscópicos y en los cuales le interesa que no pierdan agua. Para la medición se realiza esta mediante comparación. Sirven los mismos métodos que para la absorción, aunque la valoración de los resultados es diferente. Resistencia a la luz o al envejecimiento. La resistencia que ofrece en este caso un soporte a cambiar de color hacia un tono más pálido o amarillar, si contiene lignina en los soportes papeleros, por ejemplo. Y los soportes papeleros con mayor tendencia a amarillar son los que van a poseer pasta mecánica y los que menos son los fabricados con fibras textiles vegetales. En cuanto a su medición, es el Xenotester, que ya nos ha salido en anteriores propiedades. Posee una fuente de luz que está provisto de un filtro especial para reducir esa radiación ultravioleta que pueda emitir. Una hora de este aparato va a equivaler pues, a un día en verano, 2 en primavera u otoño y 5 días en invierno. Por lo tanto, es fácil hacer la equivalencia. El encolado. En este caso se trata de determinar la capacidad de absorción de agua que presenta un soporte dado expresado en porcentaje, normalmente soportes papeleros o soportes absorbentes en general. El grado de encolado indica la resistencia que ofrece a la penetración de agua. Para ello se añaden resinas y agentes escolantes, es decir, para controlar el grado de absorción. El tipo de encolado puede ser interno o en masa. Es decir, los agentes de encolado se añaden en tina de mezclas durante el proceso de fabricación del soporte, en este caso papelero, o superficial, adición de almidón y otros productos sintéticos después del proceso de fabricación y en superficie. Un grado de encolado demasiado alto puede cerrar el poro del soporte papelero y dar problemas de secado y, en consecuencia, repintado. Un exceso de encolado superficial puede dar problemas de plegado, bajado y disminuye la opacidad y blancura del soporte papelero. Por otro lado, un grado de encolado demasiado bajo puede dar problemas sobre todo de rotura del soporte papelero y arrancado de fibras, como una excesiva absorción. El encolado se controla mediante el método COP, que consiste en cortar una muestra del soporte papelero 100 centímetros cuadrados y pesarla. A continuación se coloca o se deposita sobre ella 100 centímetros cúbicos de agua durante 1 minuto en este aparato, el COP, y transcurrido un tiempo, ese tiempo se retira y se vuelve a pesar. El agua absorbido está en función del encolado y el encolado se mide por los gramos de agua absorbida por metro cuadrado. La permeabilidad al vapor de agua, entendida como la transmisión de agua expresada en gramos de un lado a otro del soporte para una superficie de 1 metro cuadrado a temperatura constante durante un día y a una diferencia de presión de vapor de agua o humedad relativa determinada y constante, tiene una gran importancia en materiales de embalaje, tanto soportes papeleros, no papeleros y envases en general. Interesa, por lo tanto, que la permeabilidad al vapor de agua esté controlada y sea lo más baja posible, y ello se consigue añadiendo a los soportes cera, resinas sintéticas, parafinas, aluminio laminado y otros elementos que puedan ayudar a esta particular función. Los valores de permeabilidad se entiende que son débiles y deja pasar menos de 3 gramos de vapor de agua por metro cuadrado y día, y un valor alto de permeabilidad dejaría pasar más de 20 gramos de agua de vapor de agua por metro cuadrado y día. La permeabilidad a los aceites y las grasas consiste en la mayor o menor facilidad que presentan los soportes a la penetración de aceites o grasas, productos alimenticios, por ejemplo, y para ello se aplican también revestimientos de partículas plásticas, resinas sintéticas u otras colas especiales para efectivamente evitar esa permeabilidad.
Para su medición, pues lo que se hace es colocar manteca de cerdo, un producto graso, entre dos muestras de 5 por 5 centímetros del soporte a testear y el conjunto entre dos hojas de papel blanco que a su vez se colocan entre dos placas de vidrio ejerciendo una presión determinada. A partir de ahí, al cabo de un tiempo dado, las hojas de papel blanco si las hojas de papel blanco no tienen manchas, se considera que el soporte papelero resiste adecuadamente el paso de las grasas. Permeabilidad a los gases. Es la resistencia que ofrece un soporte a la penetración y difusión de un gas a través suya. La medición se realiza con Gas Permeability Tester, testeadores de permeabilidad de gas, aparatos que constan de dos cámaras separadas por el soporte en cuestión. En una de las cámaras está el gas y en la otra un vacío, por unas condiciones de presión y temperatura determinadas. Se mide si efectivamente pasa gas a la cámara de vacío. La otra opción es mediante cromatógrafo de gases, que proporciona la cantidad de gas que pasa a través de una probeta del soporte en un tiempo determinado. Por último, entre las propiedades de seguridad solo vamos a mencionar la marca al agua o filigrana, que es la marca que llevan soportes papeleros determinados y que pueden observarse mirando al trasluz. Se suele presentar como un dibujo, un logotipo o un texto más claro u oscuro que el resto de la hoja y se obtiene en la fase de fabricación en el rodillo mataespumas, afiligranador o dandy roll, que tiene el motivo en relieve y por presión contra el papel en la formación deja la huella. Se utiliza como marca de calidad o de fábrica y como atributo de seguridad para impedir falsificaciones en papeles moneda y otros papeles de valor. Y con esto damos por terminado la parte 3 y última del tema propiedades de los soportes, que comprende el tema 3 y 5, propiedades de los soportes papeleros y no papeleros.